Bueno, muy buenas tardes con todos. En aras de cumplir los horarios, vamos a empezar con la presentación del bloque que a continuación tenemos, es complicaciones del ligamento cruzado anterior. Lo invitamos al doctor Rafael Calvo, que trabaja en la clínica alemana en unidad de rodilla. Por favor, adelante, doctor. Él nos va a hacer una revisión de ruptura bilateral no simultánea del ligamento cruzado anterior, sus factores de riesgo. ¿Don César? Ah, perfecto, ya. Bueno, sí, soy el doctor Calvo, le voy a hablar sobre factores de riesgo de roturas contralaterales no simultáneas en ligamento cruzado anterior y más que nada comentar un poquito de nuestra experiencia, qué es lo que hemos estudiado nosotros en la clínica y cuáles son los resultados que hemos visto. De epidemiología, bueno, según la literatura podemos ver que la incidencia varía entre 1.1 a un 14%. Factores de riesgo como la edad, sexo, aumento del slope tibial, retorno a la actividad deportiva pero de alta intensidad se han correlacionado con este tipo de lesiones, pero más que nada en roturas primarias de cruzado anterior. No tan así en estos casos de pacientes con lesiones contralaterales, no simultáneas. Entonces, para nosotros reconocer los factores de riesgo de este tipo de lesiones es fundamental para una adecuada prevención, como lo hemos visto en las charlas anteriores, así también como para la posterior rehabilitación. Entonces, en nuestra experiencia aquí hemos visto, nosotros consideramos que tenemos una población de pacientes con un alto nivel de riesgo dado la intensidad del deporte y la gran actividad que realizan. Como objetivo quisimos evaluar a estos pacientes, sobre todo aquellos que tenían estas lesiones bilaterales pero no simultáneas, y evaluarlos como un perfil de riesgo. Hicimos un estudio retrospectivo comparativo del 98 al 2011, criterios de inclusión, obviamente lesiones de cruzado bilaterales no simultáneas, vimos sus fichas clínicas y revisamos sus imágenes y evaluamos con el mismo equipo quirúrgico. Las variables a estudiar, la edad, sexo, variables que las vemos en toda la literatura, variables que nosotros conocemos, variables que tenemos que ir a estudiar específicamente, variables demográficas, momentos de la cirugía, mecanismo de lesión, el tipo de injerto que utilizamos en la reconstrucción, el índice del surco intercondilio, que lo vamos a conversar más adelante, y también del slope tibial. El análisis estadístico lo vimos con el Kruskal-Wallis, venimos con radiografía del índice del surco intercondilio y pruebas funcionales con el test de Lisholm. Y para esto logramos evaluar 47 pacientes, lamentablemente perdimos 6 de ellos durante el seguimiento, pero nos quedamos con 41 pacientes, siendo un total de 82 rodillas a estudiar. El gran porcentaje de ellos fueron hombres, el 80%, un promedio de edad aproximadamente 26 años, con un seguimiento de 2 años mínimo entre todos ellos. Solamente para conversar un poquitito respecto al injerto, en esta serie durante este periodo la gran mayoría fueron semitendinoso gracile. Yo creo que hoy en día quizás ha aumentado un poquito más lo que es el HTH y quizás hasta también un poco la plasticidad anterolateral, pero en esta población fue con semitendinoso gracile, mayormente en hombres como ya conversamos, y el mecanismo de lesión en un 84% de ellos fueron mecanismos de no contacto. Así como el fútbol, me imagino que no solamente en nuestro país, sino que gran parte aquí de Latinoamérica es el principal deporte de mecanismo, seguido por lo menos por nosotros del esquí, y consideramos como mecanismo de no contacto ese tipo de deporte de pivote, pero sin el golpe directo. Respecto al surco intercondilio, vimos que sí habían diferencias significativas cuando lo veíamos en pacientes que tenían las roturas bilaterales de cruzado, pero no simultáneas, en aquellos que tenían solamente unilaterales, y siendo el índice aproximadamente entre un 0,26 era cuando era significativo. Y de resultados funcionales, 76% de resultados excelentes respecto al test de Lisholm, con un promedio de 91 puntos por este test, pero hay que llamar la atención que en estos pacientes, a pesar de los buenos resultados funcionales, presentamos un 24% de revisiones, o sea, en estos pacientes que tenían estas lesiones contralaterales no simultáneas, es un alto porcentaje, siendo aproximadamente un cuarto de ellos. Y que esta vez se presentaba aproximadamente a los 29 meses, uno de ellos sí fue una revisión bilateral y la gran mayoría con autoinjertos, no injertos como podemos ver en otros lados de la literatura. Y lo que más queremos destacar en realidad, y yo creo que es como el fundamento de esta presentación, es este subgrupo de pacientes que vimos. Entonces, pacientes que tenían una rotura de cruzado anterior en edades tempranas, promedio de 18 años, pero en realidad lo consideramos bajo los 21 años de edad, con mecanismos de baja energía, deportes de no de contacto, especialmente pivote, con un surco intercondilio de 0,25, todos ellos, el 100%, presentaron una rotura del ligamento cruzado contralateral en menos de 2 años. Pacientes de riesgo.
Entonces, respecto a la discusión, ya hablamos un poquito de la incidencia, varía entre un 2 hasta un 7-14% según la literatura. Hay estudios que también avalan que el estrechamiento del surco intercondilio es de mayor riesgo para lesiones de cruzado, pero en este estudio caracterizamos que también para aquellas lesiones del contralateral no simultánea. No hay diferencia respecto a la actividad deportiva cuando se comparó con pacientes que tenían lesiones unilaterales nomás, por lo menos en este estudio. Entonces, destacar nuevamente, pacientes con lesiones a temprana edad, con mecanismos de baja energía, con un surco intercondilio estrecho, tienen un mayor riesgo de lesiones contralaterales al corto plazo. En nuestro corte fueron a los 2 años el 100% y se han demostrado también en otra serie de casos. Alto porcentaje de revisión, como ya vimos, un cuarto de vida aproximadamente. Entonces, como conclusiones, pacientes jóvenes con mecanismos de baja energía y un surco intercondilio estrecho tienen mayor riesgo de lesiones contralaterales. Respecto al slope tibial no vimos diferencias, por lo menos en este estudio, por si acaso, y que tienen un alto porcentaje de revisiones, o sea, de re-rotura. Entonces es un paciente que nosotros, y que el día de mañana los estudios deberían ir enfocados más en eso, de prevención con este tipo de pacientes para que no tengan estas lesiones contralaterales y también de una adecuada rehabilitación. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora damos pase a Ignacio Cardona, quien nos va a hablar sobre la falla temprana de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y la pregunta es, ¿en qué fallé? Muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación para este congreso, y vamos a platicar de algunas de las causas que pueden ser el por qué fallamos en nuestras reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Bueno, yo vengo de Guadalajara, el estado de Jalisco. Como los he dicho en otras ocasiones, creo que es el estado más mexicano, donde es el tequila, donde es el mariachi. Y entrando ya un poco en materia, pues sabemos que las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior pues es probablemente uno de los procedimientos más frecuentemente realizados en medicina deportiva, si bien con unas tasas de éxito que varían entre un 75 a un 97%, sigue siendo duro los números en la revisión, del 10 al 15%. Y algo muy importante es que es mucho menor la satisfacción de la esperada. El 25% de estos pacientes no regresarán al nivel previo de la lesión, como ya lo vimos previamente. ¿Qué es lo que hace que una reconstrucción del ligamento cruzado anterior nos lleve a un éxito, o qué es lo que hace que se vaya hacia una falla y esto termine en una cirugía de revisión? Si bien no hay una definición universalmente aceptada, Noyes y Barber las describen como una falla en aquella ruptura completa del injerto, más de 6 milímetros de desplazamiento anterior de la tibia, un pivot sheath 2 o 3 cruces, una laxitud más de 3 milímetros antero-posterior o más de 10 milímetros en pruebas de KT-1000. Lo podemos clasificar como fallas tempranas, aquellas que son menores a los 3 meses, que casi siempre tienen que ver con una pérdida en la fijación, una infección, una falla de término medio entre los 3 y los 12 meses, asociados a errores en la técnica quirúrgica, a una terapia física muy agresiva o al no reconocimiento de algunos estabilizadores secundarios. Y considerando las fallas tardías, aquellas que se presentan después de 12 meses y casi siempre asociadas a un nuevo evento traumático. El estudio multicéntrico de revisión del ligamento cruzado anterior, el estudio MARS, en el que es un estudio multicirujano, prospectivo longitudinal, en donde se analizaron y se determinaron factores predictivos en 460 pacientes. Si vemos los números, vemos que la mayoría de estas fallas fueron asociadas a eventos traumáticos, a fallas en la técnica quirúrgica, al proceso biológico de integración o, en el 37% de los casos, a la combinación de alguno de estos factores. Los factores etiológicos los podemos clasificar en inestabilidad, rigidez y dolor. Iremos describiendo algunos de ellos. Por ejemplo, la inestabilidad, en donde vemos que la falla traumática puede presentarse en el 5 al 10% de los casos, sobre todo en aquellos pacientes menores de 25 años, donde tenemos un mucho mayor riesgo de falla del injerto. Esto puede estar asociado a una respuesta inmune con falla en la integración del injerto, como lo describe Chris Harner, en excesivas cargas o una rehabilitación muy agresiva, o en actividades de alto nivel antes de la integración del injerto. Tenemos que considerar que durante el primer año después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, solo se ha recuperado de un 30 a un 50% de la fuerza y resistencia de nuestro ligamento cruzado anterior. Entonces, esto
avala cada vez más los conceptos de un regreso tardío a la actividad después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, no menos de entre 8 a 12 meses. Sabemos también que la inestabilidad puede ser por unos túneles no anatómicos. La posición del injerto es el simple aspecto más complicado en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Tiene que ser preciso tanto en la orientación como en el punto exacto anatómico de la reconstrucción de nuestro ligamento. Una inadecuada reproducción del ligamento pues, nos llevará a un estrés anormal que nos llevará a una falla en el injerto. El estudio MARS nos habla que la mala posición del túnel femoral se presentó en el 80% de los casos, una mala posición en el túnel tibial en el 37%, y en el cual los errores técnicos entre un 22 y 79% como la causa de la falla de nuestra reconstrucción. Ya sabemos que el tener un túnel tibial posterior pues nos dejará un injerto central sin un control de la rotación, un túnel tibial anterior, mucha tensión en la flexión con un pinzamiento en la extensión, un túnel femoral muy anterior, un aumento en la tensión del injerto al momento de la flexión, y un túnel femoral posterior nos dejará un injerto tenso en extensión y laxo en flexión. Una mala posición de nuestro injerto, que esto puede variar mucho, ¿no?, de acuerdo a la anatomía del notch o del surco intercondilio, pues nos puede llevar a un injerto pinzado que nos aumentará el desgaste y la longitud, lo que nos puede llevar a la falla del injerto. También depende mucho el tamaño del injerto, como ya se ha comentado previamente, a la fuerza, a la tensión. Si dejamos un injerto menos tenso, nos dará una laxitud. Si lo dejamos sobretensionado, nos llevará a una constricción de nuestra articulación. Es muy importante siempre considerar las inestabilidades secundarias no tratadas, que son el 15% de estas fallas. La lesión del ligamento colateral medial presente está en un 30%, la lesión del ligamento cruzado posterior no reconocida, las lesiones de la esquina posterolateral entre un 10 y un 15%, la pérdida del cuerno posterior del menisco medial, podríamos considerar incluso un trasplante al momento de hacer nuestra reconstrucción, las lesiones RAM, que ya son conocidas en una de cada 4 como causas de falla en nuestro ligamento cruzado anterior, y como se comentó previamente, el aumento en nuestro ángulo en el slope tibial. En cuanto a la inestabilidad por la falla en la fijación, tenemos que considerar que una fijación estable pues nos debe de prevenir el cambio de posición de nuestro injerto para dar la suficiente fuerza y rigidez para dar una adecuada integración a nuestro injerto. Con esto evitar la respuesta inflamatoria y la degradación del injerto. Entonces es una lucha entre esta resistencia que estamos dando a través de nuestros métodos de fijación y el proceso biológico de integración. En cuanto a la falla de tensión o isometría del injerto, pues una inadecuada tensión al momento de la fijación, pues qué tanto lo debemos de tensionar, lo dejamos muy laxo, lo dejamos muy tenso. Entonces una tensión ideal dependerá de la longitud, de la flexibilidad, de la elasticidad y definitivamente también de la posición de la pierna. Un incremento en la tensión disminuye la vascularización y la integración del injerto, resultando en una degeneración mixoide. Un aumento en la tensión en un hueso, tendón, hueso, nos puede aumentar la presión articular, lo que nos llevará a dolor y rigidez. Entonces, si bien la tensión ideal no está definida, algunos metaanálisis han sugerido que en el uso de isquiotibiales, 80 newtons sería la tensión ideal para tener una buena fijación y una buena tensión de nuestro ligamento. Sabemos que la falla en la integración del injerto pues, es una falla en el proceso de ligamentización, que puede estar dado por el retraso en la revascularización, por una tensión excesiva, por infección o por una respuesta inmunológica. La ligamentización tiene que ser cuidadosamente en la rehabilitación y tenemos que tener cuidado con los aloinjertos, dado que este proceso será mucho más lento. Si bien la incidencia es baja, tenemos que estar alerta de los signos clínicos. Aquel paciente con un dolor que no sea habitual para este tipo de reconstrucciones, la presencia de fiebre, las derrames sinoviales, si hacemos pruebas de leucocitosis, PCR, BCG elevada,
pues probablemente sean signos de alarma que en algún momento nos puede hacer tomar una decisión de hacer un lavado artroscópico temprano para hacer un buen desbridamiento y con esto tratar de salvar nuestro injerto. Y a partir del uso de la vancomicina, que se hablará posteriormente, pues esto ha disminuido importantemente los riesgos de infección. Cuando hablamos de rigidez, tenemos que tomar en cuenta que puede estar presente hasta en el 20% de los casos, primaria cuando se presenta la artrofibrosis y secundaria a otro tipo de situaciones. La artrofibrosis puede estar presente en el 10% de las reconstrucciones. Tenemos que considerar que es aquel proceso cicatrizal con la formación de adherencias y tejido fibroso secundario a un proceso inflamatorio en el cual será una causa dolorosa para nuestro paciente, con la subsecuente pérdida del rango de movilidad, tanto para la flexión como para la extensión, y la movilidad patelar. ¿Cómo lo podemos disminuir? Con una pronta movilización, un adecuado manejo del dolor y no pensárnosla en hacer artrolisis artroscópicas si en 3 meses nuestro paciente no ha recuperado el rango de movimiento. Y como causas de rigidez secundaria, pues puede ser una rehabilitación inapropiada, una técnica quirúrgica deficiente. Si nuestra técnica quirúrgica es deficiente, pues por más movilizaciones que le demos, pues no va a ser bueno el resultado. La rehabilitación es muy importante, que cada protocolo de rehabilitación tiene que ser individualizado, dependiendo del tipo de reconstrucción, la fuerza en la fijación y el tipo de injerto que vamos a utilizar. Algo importante, como ya lo comenté previamente, son las expectativas y la satisfacción del paciente. Si bien el 25% no logra el nivel de competitividad previo a la lesión, pues hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta, como el pobre control muscular, la rigidez relativa, la hiperlaxitud, las lesiones condrales y meniscales asociadas, así como el mecanismo neuroplástico del ligamento cruzado anterior. Y también es importante que no generemos expectativas surrealistas a nuestros pacientes, así como lo que queremos ser a lo que realmente somos. En resumen, del 15 al 25% de las fallas de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior están asociadas a factores técnicos, o sea, causas del cirujano. Obviamente, la experiencia del cirujano es importante porque esto nos irá afinando nuestro expertise y nuestros sitios de inserción de nuestros túneles. Nunca olvidar las lesiones asociadas, siempre hacer nuestro recorrido artroscópico. Las lesiones RAM han tomado cada vez más importancia como causa de este tipo de fallas. Muy importante la rehabilitación individualizada a cada paciente y no hacer expectativas falsas que no podamos cumplir. No olvidar siempre la inestabilidad, la rigidez y el dolor como causas tempranas de falla. Para terminar, invitarlos a nuestro Congreso Internacional de AMECRA, que será del 29 de mayo al 1 de junio en Acapulco, y recordarles también el Congreso SLARD el 14 al 15 de marzo en Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cardona. El doctor Cardona es el coordinador científico de la Asociación Mexicana de Cirugía de Rodilla y Artroscopía y delegado de SLARD de México, y nos ha mostrado las maravillas de México en ese baile con el doctor Fernando. Bueno, a continuación pasamos ahora al sur. Tenemos la presencia de ya un destacado profesional ya conocido por todos nosotros, el doctor David Figueroa, quien trabaja en la clínica alemana, está en el comité ejecutivo y secretaría de ISACOS, y en esta ocasión nos va a tratar de orientar cómo hacer una revisión en un tiempo. Adelante, doctor David. Gracias, Guillermo. Buenas tardes de nuevo. Agradecer por la invitación a este congreso. Ya me siento parte de la casa. Estuve hace poco en Lima y no conocía Trujillo, linda ciudad. Y felicito a los que están aquí presentes hoy día, porque a esta hora deberían estar todos descansando, tomando siesta o en la piscina por lo menos. En las próximas 2 conferencias vamos a ver cómo se revisa un ligamento cruzado anterior después que se rompió ya por segunda vez. Yo les voy a hablar cómo hay que hacerlo y el doctor Calvo les va a hablar de la antigüedad, qué se hacía antes. En 2 tiempos. Mis conflictos de interés. Yo trabajo en Clínica Alemana de Santiago
Hay varios de ustedes que han hecho alguna pasantía, una estadía, y los invito cordialmente a los que quieran estar y pasar con nosotros algún tiempo. Son todos bienvenidos. Como siempre digo, no vayan todos juntos porque es difícil poder recibirlos a todos, pero de a uno, ni un problema. Ya vimos, nos mostró Ignacio, que en reconstrucción del ligamento cruzado anterior puede pasar de todo. Pasa esto también. Pasa eso también. Y así podemos tener varios tipos de complicaciones durante la cirugía que hacen que haya una falla precoz, pero probablemente le tememos más a las fallas tardías. Hay varias indicaciones de una revisión del ligamento cruzado anterior basadas principalmente en la sensación de inestabilidad del paciente o en una inestabilidad funcional objetiva, con laxitud anterior objetiva y la máxima expresión de la inestabilidad, que es el pivot shift. Es difícil a veces identificar la causa primaria porque estas probablemente se juntan y se agrupan en varias multifactoriales. Como dijo Ignacio, habitualmente la falla no es una sola, es difícil echarle la culpa a una sola cosa y habitualmente encontramos fallas en la técnica, fallas en la rehabilitación, fallas del paciente mismo también, fallas en la anatomía, etcétera, que se conjugan para llegar a una revisión. Y a pesar de que hablamos en charlas, tenemos grupos de estudio especiales del ligamento cruzado anterior, siguen fallando nuestros ligamentos cruzados anterior. A largo plazo se ha estimado un promedio de falla alrededor del 6%, y en subgrupos, como mostró Rafael al principio, vemos que es tan grande como el 20% y llega en algunos grupos hasta el 20 y tantos %. Es decir, tenemos un porcentaje importante de falla y tenemos que estar preparados entonces para la revisión. Solamente para recordar aquellos pacientes que más nos van a fallar, aquellos en los cuales usamos aloinjertos, en los que usamos hamstring, en pacientes con hiperextensión o hiperlaxitud, en pacientes de bajo índice de peso molecular, en pacientes hombres, en pacientes jóvenes menores de 20 años, en el uso de fijaciones suspensorias o por el portal anteromedial. Todos estos pequeños detalles se han asociado con un mayor porcentaje de revisiones también. Y al momento de la revisión tenemos que planificar revisando los detalles de la cirugía, bien detallada, el examen clínico, por supuesto, y un buen estudio de imágenes. No voy a entrar en los detalles de la revisión, sino que vamos a ir a ver cuándo hacemos esto en un tiempo y cuándo lo hacemos en dos etapas. En una etapa se puede realizar cuando la posición y el tamaño de los túneles óseos primarios o nuevos permitirán una fijación adecuada y una ubicación correcta del injerto. Probablemente cuando la expansión supera el límite que nosotros pongamos, porque no hay un límite exacto, algunos dicen 14 milímetros, dicen 15 milímetros, dicen 12 milímetros, no hay un límite exacto. Nosotros tenemos que poner el límite de acuerdo a los instrumentos y los materiales que tengamos para hacer la revisión. Pero hay algunos casos en los cuales la expansión del túnel es brutalmente importante y probablemente nuestra fijación se va a comprometer, así como la ubicación del injerto. En esos casos nos damos por vencido y hacemos la fijación en dos tiempos. Hay distintos algoritmos. Este algoritmo separé aquellos que habla cuándo hacer una revisión en un tiempo, cuándo hacer en dos tiempos. Ustedes ven cómo habla de 14 a 16 milímetros con túneles parcialmente anatómicos en presencia de artrofibrosis, y yo me gustaría agregar que en los casos de infección también es una recomendación para hacer revisión en dos tiempos y no en un solo tiempo. Ahora, tengo un ligamento cruzado anterior insuficiente. ¿Qué hago? ¿Lo reviso en una etapa o lo hago en dos etapas? Va a depender de la causa y, como les digo, de las facilidades que tengamos de instrumental. En este caso, con esa gran dilatación de túneles, yo probablemente hace 5 o 10 años atrás habría hecho una revisión en dos tiempos. Pero si hoy día tengo la posibilidad de un buen injerto, con una buena preparación, ustedes ven la caluga ósea que tengo ahí con ese aloinjerto, por supuesto que me atrevo a hacerlo en un solo tiempo, si es que el problema solamente es la dilatación del túnel tibial como vimos anteriormente. Y quiero aprovechar que está Andy Williams acá,
les recomiendo leer este trabajo. Este es un trabajo espectacular en términos que toman un grupo de pacientes, muchos de ellos de élite, atletas de élite, y los reconstruyen en un solo tiempo. Y ven que hay varios escenarios a los cuales probablemente nos vamos a ver expuestos durante la reconstrucción. El primer escenario en la zona femoral es el paciente que tiene los túneles bien situados, no ensanchados, y probablemente es el paciente que agradecemos nosotros. ¿Por qué? Porque basta con retirar el material previamente utilizado, el hardware utilizado previamente. En algunos casos hasta se disolvió, en algunos casos hay un material suspensorio, ni siquiera hay que tocarlo, y vamos a utilizar los mismos túneles, obviamente que haciendo un refresco y un aseo y un curetaje del túnel previo. Aquí tenemos un caso en el cual ustedes ven un ligamento cruzado anterior roto, nuevamente, una revisión, y utilizamos el mismo túnel. No los voy a latear con el video completo, pero utilizamos el mismo túnel utilizado previamente. En este caso utilizamos un injerto de banco, un tejido, un tendón de Aquiles. Otro caso en el cual el túnel estaba bien puesto y utilizamos también el mismo túnel para hacer la reconstrucción. El segundo escenario femoral es las posiciones de los túneles completamente inaceptables, donde miramos la radiografía, miramos los exámenes previos, la tomografía, y decimos, pero ¿quién operó a este? ¿El residente de primer año o el residente o el interno? Pero no lo operó probablemente un especialista. No voy a hablar de los fellows, porque tengo 2 fellows aquí que son míos, así que se van a sentir si les digo que lo operó el fellow, porque habitualmente los fellows operan bien. En este caso, también es un caso fácil. ¿Por qué? Porque perforamos nuevos túneles y llevamos a cabo la reconstrucción como si fuera una reconstrucción primaria. Y a menos que los implantes interfieran con la posición o con la colocación de un nuevo túnel, no los tocamos, no los sacamos, no nos metemos con los nuevos implantes. Este también es un caso realmente simple. El tercer escenario ya se complica un poco, porque vemos un túnel bien situado, pero dilatado. Aquí alguien puede decir el túnel femoral puede que esté un poquito posterior, ¿cierto? Pero esencialmente está muy dilatado. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? La primera posibilidad es la combinación de un gran tornillo metálico y un injerto de tendón patelar, autoinjerto o aloinjerto, en el cual usamos un gran bloque óseo para rellenar esa zona. Tenemos bloques óseos, se han usado bloques óseos hasta de 20 y más milímetros de espesor, sobre todo estos bloques óseos rectangulares. En el caso del autoinjerto, el bloque óseo en este caso se extrae de la tuberosidad tibial, que no nos vamos a meter a extraer un bloque de 20 o más de la rótula. Los injertos cuadriplicados de semitendinoso en algunos casos, y graciles, en algunos casos rellenan hasta defectos de 17 milímetros. Ahora, en la población nuestra eso no es realidad. Quizás eso aplica bien a la población británica, y por eso les decía este trabajo particular, porque nuestra población es un tamaño más pequeño, y nosotros mismos hemos visto que el promedio de un semitendinoso y gracilis cuadruplicado en general no supera de los 7,5-8 milímetros en nuestra población. Usualmente los quintuplicamos o los sextuplicamos para hacer una reconstrucción del ligamento cruzado. Bueno, en este caso, nuevamente volvemos a lo mismo, tenemos que tener un buen recurso de aloinjertos y tornillos. La segunda posibilidad en este caso es realizar injertos óseos y revisión en una sola etapa con tacos óseos. Se debrida el túnel previamente, se deja la superficie sangrante y se preforman estas clavijas cilíndricas, 3-4 clavijas cilíndricas que se preparan de esta manera y rellenan el túnel previamente expandido a nivel femoral, y posteriormente a eso incluso recomiendan dejar estas clavijas óseas con un Kirchner pasado para que en el momento de la colocación del injerto no interfieran con el injerto mismo.
Y por último, existe todavía y se describe la posibilidad de utilizar la técnica muy antigua, over the top, que probablemente muchos de ustedes aquí ni siquiera reconocen hoy día. Yo no me acuerdo de haber hecho una técnica over the top en los últimos 15 o 20 años, por lo menos. El cuarto escenario es la ubicación subóptima del túnel. Está cerca de lo que es anatómico para nosotros, pero no es aceptable. Sin un ensanchamiento excesivo. Aquí hay dos opciones solamente. Primero, hacer una perforación excéntrica. Sobre la misma salida del túnel, hacemos una perforación excéntrica siguiendo el túnel nuevo, de manera que a nivel articular se van a juntar los dos túneles. Pero vamos a tener un túnel nuevo en una buena posición. El vacío se puede rellenar con un tornillo o se puede rellenar con injerto, especialmente estos bloques rectangulares. Aquí tenemos una revisión, aquí ya sacamos el tornillo y vemos que ahí es donde estaba el tornillo, pero el túnel estaba en una muy mala posición, muy horizontal, y aquí lo que hacemos es utilizar un sistema de retrodrill que va a salir a la misma zona del túnel, pero con una orientación completamente distinta. Es decir, usamos solamente la salida que después se va a juntar con este túnel. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué saqué el tornillo? Porque prefiero sacar el tornillo y rellenarlo con injerto óseo, al final esta zona que me queda libre de hueso. Ahí tenemos un paciente que tuvo una cirugía con HTH y después de hecha la revisión, ahí está el caso, me pareció que el túnel no estaba tan bien, no está tan malo, pero tampoco está tan bien puesto, y lo cambiamos en una posición un poquito más anatómica, también utilizando un aloinjerto y en el mismo tiempo hicimos además una osteotomía para mejorar el varo. Y también existe en estos casos la posibilidad de utilizar over the top, que no voy a entrar en detalles en eso. En tibia, esencialmente, el problema de la tibia es la expansión. Si bien hay casos en los cuales en túnel femoral se expande, la mayoría de los casos de expansión ocurren a nivel tibial. Aquí tenemos un caso en el cual el túnel tibial se coloca excesivamente anterior, que es el problema más común. En estos casos se puede utilizar una perforación excéntrica para ajustar la posición del túnel más posterior y rellenar o con injerto o con tornillos la zona más anterior. En segundo lugar, cuando el túnel tibial está excesivamente posterior. Si está 0.1 centímetro posterior, probablemente no va a haber problema, pero si está 1 centímetro posterior a la posición normal del túnel nuestro tibial, probablemente va a haber un gran problema si hacemos un túnel nuevo que se va a juntar con la dilatación previa. Estos casos probablemente son más casos para una revisión en 2 tiempos que para una revisión en un solo tiempo. Entonces, ¿cuándo en un tiempo? Bueno, con estas técnicas hoy día prácticamente siempre, diría yo, pero siempre y cuando no sacrifiquemos ni el injerto ni la posición nueva del injerto. Hay otras técnicas que se han descrito. Aquí tenemos un apilado con reconstrucción con 2 tornillos. Se colocan 2 tornillos en la zona femoral previamente. Esta es la forma en que los muestra este artículo. Ahí están con las flechas azules los 2 tornillos puestos y al centro el túnel verdadero, más anatómico. Es bien juicioso. Son tornillos con algún sistema biocompuesto para facilitar la integración. Con buenos resultados, y la otra técnica que se describe es rellenando en forma inmediata la zona de dilatación o el defecto con algún tipo de sustituto óseo. Aquí muestran 4 tipos de sustitutos óseos. En nuestro sistema son todos muy caros. Yo prefiero utilizar aloinjerto de cabeza de banco de tejido femoral, o algún tejido estructural. Como les digo, estos de empresas son bastante caros, pero muestra este artículo buenos resultados con estos sistemas de relleno inmediato. Ahora, por último, para terminar, ¿qué dice la evidencia? Estudios comparativos de 1 versus 2 estados.
Este es un artículo publicado en Gisacos recientemente, una revisión sistemática que revisa todos esos estudios en que se comparan uno o dos estados para hacer la revisión del ligamento cruzado anterior. Vamos a ir solamente al resultado. Primero, los resultados de ambos grupos son comparables, no hay diferencias importantes. El grupo de 2 etapas presenta más diferencias y mucho mayores que el grupo en una sola etapa. Ningún estudio randomiza realmente a los pacientes para 1 o 2 etapas, lo cual puede ser un factor de sesgo. Y las revisiones en 2 etapas son en pacientes con pérdida ósea significativamente mayor. O sea, por algo fueron directamente a 2 etapas, lo cual también introduce un sesgo. No obstante, los resultados son prácticamente iguales. Entonces, debido a la luz de las diferentes indicaciones y habiéndose sometido a pruebas adicionales, una cirugía de alto costo, morbilidad potencial, tiempo de espera, rehabilitación prolongada, por lo menos este estudio comparativo muestra luces alentadores de que podríamos hacer gran parte de las revisiones en un solo tiempo. Por supuesto que también hay otros casos en los cuales es bueno hacer la revisión en un solo tiempo, por ejemplo, en este paciente que tiene un varo importante asociado a una revisión, vamos a ir rapidito por no dar tiempo, en que sí se hace la revisión más la osteotomía en un solo tiempo. O esta mujer que al año de vuelta a la actividad deportiva tiene una re-rotura y ustedes ven tiene un valgo significativo de más de 9 grados en su rodilla izquierda, con un slope normal, se hace una osteotomía varizante y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en una sola etapa. O este paciente en el cual se hizo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior sin darse cuenta que tenía una lesión del ligamento medial y por supuesto el ligamento medial siguió con inestabilidad y terminó rompiendo el ligamento cruzado anterior. Se hace una reconstrucción del complejo medial, en este caso a la manera anatómica Laprade, y una revisión de su ligamento cruzado anterior, como les digo, en un solo tiempo. O un paciente con slope tibial aumentado y una lesión del ligamento cruzado anterior, en el cual se hace una osteotomía de deflexión más la reconstrucción del ligamento cruzado anterior también en un solo tiempo. Me voy a saltar este último caso, que es muy parecido, para ir solamente a las conclusiones. En el fondo, los resultados de la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior no son equivalentes a la reparación primaria. Bájenle las expectativas a los pacientes. Hay que hablar de expectativas realistas que claramente van a conducir a un sentimiento de fracaso, pero es la realidad. Los pacientes tienen peores resultados con la revisión. Si la colocación y la fijación del túnel pueden realizarse adecuadamente en un solo entorno y luego en un solo estado, debe realizar la revisión en un solo tiempo. Obviamente que en situaciones donde la dilatación del túnel puede comprometer la fijación o colocación del injerto, o en casos de artrofibrosis o en casos de infección, yo sigo recomendando realizar la revisión por etapas en 2 tiempos. Finalmente, agradecer a los amigos de siempre y por supuesto a los que no están, entre ellos Freddy, por la invitación, y recordarles que Gisacos los espera para ser nuevos miembros cada día. Es una sociedad que agrupa globalmente a nuestros especialistas y está abierta para que todos participen de ella y hagan sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Invitamos al doctor Rafael Calvo para que nos explique cómo y cuándo manejar en 2 tiempos. Nos ha dejado la valla alta el doctor David. El doctor Rafael Calvo trabaja también en la clínica alemana, es miembro de la CICOT, miembro activo de la CICOT y miembro de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ya me tocó ayer participar en la parte del precongreso. En la medicina siempre tiene 2 caras, no hay ni una ni otra. Yo no les voy a mostrar lo viejo, sino que probablemente, como vamos a ver, qué es lo que realmente hay que hacer. Estos son mis conflictos de interés. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Determinar indicaciones de cirugía en 1 o en 2 tiempos, cuándo y cómo. ¿Qué estudio y diagnóstico tenemos que hacer? Discutir algo sobre las técnicas quirúrgicas, mostrar algo sobre los resultados y finalmente, como es importante, dar cuáles son nuestras recomendaciones.
Ya hemos visto en las posiciones anteriores que es vital tratar de identificar la causa de falla antes de realizar cualquier revisión y tener presente que el 40-60% son asociados a problemas multifactoriales. Ahora, revisión del cruzado en 2 tiempos. ¿Por qué? Es fundamental realizar túneles en posición adecuada y que permitan una buena fijación. Son los 2 puntos más centrales. No comprometer estos factores es esencial. Si no puede obtenerlos en un tiempo, como en muchos casos que de alguna manera también mostró David, no dude en realizarlo en 2 tiempos, no le tenga miedo. La incidencia de un estudio de corte multicéntrico de 1.205 pacientes que se sometieron a una revisión de cruzado encontró que se realizó un procedimiento en 2 tiempos en el 7% de los casos para el fémur y 8% para la tibia. Aquí tenemos otra publicación en que muestra que la cirugía revisión en 2 etapas se realiza solo en 8 a 9% de los casos, es decir, su incidencia no es tan alta. Ahora, esta decisión, para ir a lo más central, de realizar una revisión en 1 o en 2 tiempos, para muchos está asociado a la calidad del tejido óseo, gran relevancia a la posición de los túneles, la amplitud de los túneles como hechos más centrales, tener presente el método de fijación previamente utilizado y los procedimientos concomitantes para tratar otras patologías. En general, la revisión en 2 tiempos no es bien aceptada por el paciente por el hecho que involucra 2 cirugías, mayor tiempo limitado en su condición física y un costo más elevado. Es fundamental una explicación clara sobre la indicación y ventajas de este tipo de cirugía, las limitaciones y cuidados que debe tener presente entre ambos procedimientos antes de llegar a la cirugía como tal. Como hemos dicho, el centro y una de las cosas que más se discutió, como nos mostró David, son la esteolisis o dilatación de los túneles. Esto es multifactorial, hay factores biológicos y mecánicos, esa es la principal teoría que vemos en la mayoría de los trabajos de estos micromovimientos en la interfase túnel-injerto. Los sistemas de fijación, como mostró David, tienen una importancia en esta dilatación de estos túneles, la colocación inadecuada, respuesta inmune a cuerpos extraños, necrosis por calor, necrosis celular, es decir, hay una serie de hechos que influyen en lo que nos lleva a esta dilatación de los túneles. Aquí vemos, por ejemplo, este trabajo que me pareció interesante, muestra que estos túneles dilatados es más frecuente en la cirugía de flexores que en la de hueso tendón hueso. ¿Qué hacer frente a esta sospecha? Al sospechar una dilatación de túneles o requerir una evaluación más específica de su ubicación o eventual riesgo de confluencia de estos, se debe completar el estudio con resonancia o con escáner. La utilidad de estos 2 estudios ha determinado cuál es el mayor rendimiento, es motivo de controversia en la actualidad. Aquí vemos que el estudio general va por radiografías, que tiene que como tener presente las radiografías también con los ejes, ver el slope tibial, todo que ya vimos con detalle con el doctor Figueroa, el escáner, que el cual evalúa la posición y dilatación de los túneles y el nivel de osteolisis, o la resonancia, que permite evaluar plastía previa. Vemos que son los 3 exámenes los más fundamentales. Aquí vemos este túnel muy dilatado, que ya la radiografía nos pone en una alerta, un túnel como se hacía antiguamente muy vertical. Aquí vemos una gran dilatación del túnel tibial, que yo diría que es el hecho más frecuente que nosotros encontramos, muy bien determinado con un escáner, que es un muy buen estudio para esto, y aquí en una resonancia en que nos habla sobre lo mismo. 2 estudios, por ejemplo, Marchand mostró que el escáner era superior a la resonancia en determinar las dimensiones de la dilatación, pero aquí tenemos otro estudio en el cual muestra que la resonancia es totalmente adecuada para la medición de estos túneles óseos, que es el examen que uno normalmente usa porque le permite ver más cosas que son asociadas a los tejidos blandos. En cuanto a revisar en 2 tiempos, lo que nos mostraba David, la verdad es que el grado de ensanchamiento, hay varios trabajos sobre el respecto del túnel, como parámetro fue inconsistente entre todos los autores. Para algunos va de 10 a 15 milímetros y la definición es muy particular para cada uno de ellos, pero la amplitud o el grado de diferencia es importante. Cuando revisar en forma más específica, túneles mayores a 13 a 15 milímetros, yo creo que en eso estamos todos más o menos de acuerdo. El escáner preoperatorio mayor o igual a 14 milímetros. Existe gran probabilidad de convergencia de los túneles, también es otra causa de ir a revisión en 2 tiempos. Pero lo que se refiere a la dilatación, estos son los números y que tienen una amplitud un poco alta a mi juicio. ¿Qué hacer? Bueno, en el primer tiempo quirúrgico, el manejo del defecto óseo y lesiones asociadas, eventualmente, y que es bastante habitual, el retiro del medio de fijación primario,
si es que éste compromete, como se dijo, la revisión. Es decir, en el primer tiempo, nosotros llenar y sellar estos túneles y retirar todo aquel material de osteosíntesis que nos vaya a dificultar la buena colocación de los túneles. Eso es lo más importante en una revisión. No hagan malas revisiones porque quieren adecuarse a una cirugía en una etapa o porque el paciente de alguna manera le sale más cómodo, se lo exigen. El segundo tiempo normalmente lo hacemos a los 4 o 6 meses. Aquí hay varios trabajos, algunos que hablan que con estudios que van de 3 meses a 6 meses, yo diría que la media es una evaluación con escáner en la cual hay buena incorporación de nuestro injerto y esto ocurre normalmente a los 6 meses. Los tipos de injerto también, hay bastante en la literatura, en el caso nuestro, como les voy a mostrar, utilizamos más que nada injerto de cabeza femoral, a no injerto porque lo tenemos disponible, pero hay un sinnúmero de injertos, autoinjertos que ustedes pueden utilizar. Aquí vemos en este mismo caso cómo nosotros estamos preparando nuestros tacos óseos con una cabeza femoral, les voy a mostrar después la técnica. Un poco los resultados, como pasa en la literatura, hay para todo. Aquí vemos una revisión sistemática. Las revisiones en 2 etapas demostraron resultados clínicos comparables, como dijo David, en la tasa más baja de cirugía de revisión y fracaso clínico en comparación con las revisiones en una sola etapa. Es decir, tienen muy buenos resultados, pero la nueva rotura, la cual es realmente muy complejo, es mucho más baja si nosotros lo hacemos en 2 tiempos, porque tiene toda la lógica. Estamos colocando nuestros túneles con mucha facilidad en un buen tejido óseo y no estamos inventando 2 tornillitos, 3 tornillitos con unas barreras que realmente no van a permitir una buena fijación ni incorporación de este injerto. Aquí vemos el retorno deportivo, había envuelto el nivel de actividad deportiva preoperatoria, 9 atletas de elite, 11 a nivel competitivo, 7 habían cambiado el nivel, la verdad es que en 2 tiempos se logra, pero en este grupo de pacientes un porcentaje, yo diría más o menos importante de reintegro, pero no es el objetivo más importante, ya que estamos sobre una cirugía compleja y con resultados que no hay que ser tan auspiciosos. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestra principal indicación para una revisión en 2 etapas es cuando ésta presenta una osteolisis de túnel que exceda los 14 milímetros o existe una convergencia entre el túnel primario y el nuevo, idealmente con autoinjerto y posición anatómica de los nuevos túneles. Recomendamos el escáner como estudio diagnóstico. La verdad es que esto hemos ido cambiando con el tiempo, ya afinando un poco y estamos más con la resonancia, y la reconstrucción en 2 etapas lo hacemos entre 4 o 6 meses el segundo tiempo, ya que existe una incorporación adecuada del injerto. Aconsejamos la utilización del injerto principalmente de cabeza femoral, obtenemos tarugos óseos de dimensiones variables según el túnel a rellenar y las guiamos con una aguja Kirchner. Los resultados informados de las revisiones en 2 etapas son comparables a las revisiones de una sola etapa, pero con tasas más bajas de cirugía de revisión y fracaso clínico. Es fundamental una adecuada planificación y evaluación con el paciente, especialmente al considerar que el tratamiento en 2 tiempos no es bien aceptado por el paciente y tiene un riesgo potencial de nuevas lesiones si no se respetan los cuidados requeridos entre una y otra cirugía. Rápidamente, este paciente de 25 años, vemos esta dilatación como es lo habitual, una tibia muy dilatada. Yo creo que para muchos se le haría dificultoso hacer en un solo tiempo, no sé David si tú te animáis. Y aquí vemos cómo se va preparando la cabeza femoral, cómo se toma el injerto y se puede sacar un tarugo adecuado. Aquí vemos cómo sale el tarugo, lo podemos guiar como un joystick, para su colocación, como lollipop, como hacíamos antiguamente con los HTH, para ponerlo en el túnel femoral. Es una cosa muy buena en la técnica quirúrgica, a los 6 meses, en la cual hay una buena incorporación, lo cual nos permite una revisión con facilidad, con buenos túneles óseos y con una buena fijación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Invitamos al doctor Masferrer. Nos va a, viene de España, ya lo presentaron en anteriores ocasiones. Nos va a hablar de la etiología, la prevención y el tratamiento de las infecciones en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias de nuevo al comité organizador. Un placer estar con todos vosotros y con estos ponentes.
Perfecto, pues vamos a hablar, como decíamos, de la etiología, prevención y tratamiento de las infecciones del ligamento cruzado anterior. Como ya es mi cuarta charla, pues ya no voy a hablar de dónde trabajo y de dónde soy, así que nos saltaremos esto. Y cuando uno mira la literatura, pues la verdad es que si buscamos cosas sobre cruzado e infección, parece que se nos acabe el mundo, porque leemos artículos donde, como veis en rojo, es una complicación devastadora, la más temida después de una operación. Bueno, pues leyendo todo esto, uno puede pensar qué hacemos, ¿no? Cómo podemos tratar todo este tipo de complicaciones. Bueno, más allá de esto, como decía Borens, puestos a tener una complicación, que sea una infección. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, prácticamente el 100% de infecciones, se van a poder curar, por suerte. Así que, bueno, calma e intentar tratarlo si nos encontramos con esta situación. Es muy importante el concepto de que no es una artritis séptica cualquiera. Una artritis séptica pues sería cualquier infección hematógena, por ejemplo, en la rodilla, pero cuando tenemos un cuerpo extraño, en este caso lo tenemos, los implantes, tornillos y la plastia, hay que tratarlo un poco más allá. No va a ser una prótesis infectada, pero tampoco va a ser una rodilla sin ningún tipo de implante. La etiología, pues bueno, hay varios artículos que demuestran que la gran parte de las infecciones después de un cruzado suelen ser agudas antes de 2 meses, prácticamente por Staphylococcus y especialmente los coagulasa negativos que se encuentran en la piel del paciente, con lo cual ojo en el harvesting, la preparación y la implantación, porque es donde se puede contaminar nuestra plastia. A raíz de esto publicamos un estudio en Casta con nuestro compañero y amigo el doctor Daniel Pérez Prieto, que es traumatólogo especialista en infecciones, y hicimos un estudio recolectando muestras en 3 momentos. La primera muestra era después de hacer el harvesting de la plastia, tanto HTH como hamstrings, del tejido peritendinoso. La segunda muestra era una vez ya preparada la plastia, llevamos otra muestra. Y la tercera era después del baño con vancomicina, con solución salina y vancomicina, y después pues impregnando también con una gasa durante unos minutos. Y de 50 pacientes tuvimos crecimiento bacteriano en 7, que representa el 14%, y lo más curioso es que en la primera muestra, justo después de recolectar las plastias, vemos que 2 de los 7 plastias o pacientes estaban contaminados por estos organismos, pero en la segunda muestra, que es después de la preparación de la plastia, estaban todos ellos contaminados por este tipo de bacterias que están en la piel, con lo cual probablemente muchas veces las infecciones van en este sentido, ¿no? Después de la manipulación. Lo bueno es que después del baño de vancomicina todas ellas se negativizaron, con lo cual esto fue estadísticamente significativo. Es un estudio muy curioso. Bueno, está ya el primero que lo describió fue Bertulo, y luego pues nuestro grupo y otros estudios que salieron, y realmente ya creo que hay consenso un poco mundial sobre utilizar la vancomicina, no solo en la plastia de cruzado, sino en cualquier tipo de auto o aloinjerto que vayamos a colocar en la rodilla en este caso. Como he dicho antes, se sumerge en una batea con solución salina y antibiótico, 100 mililitros de suero por 500 miligramos de vancomicina y luego con la gasa impregnada. De hecho, ya en Arthroscopy Lubovitch, pues en un comentario editorial recomendaba ya, ¿no? Con lo cual es una cosa que creo que prácticamente, si no el 100%, el 90 y pico por ciento de cirujanos de rodilla ya hacemos en todo el mundo. ¿Y por qué funciona este baño de vancomicina? Pues porque radica la continuación y nada más allá del estudio que he presentado antes, donde se demuestra claramente, además de que la vancomicina, pues haciendo esto se mantienen unos niveles de concentración inhibitoria mínima suficientes como para erradicar esta contaminación durante la manipulación. Una vez tenemos ya la complicación, es decir, no lo hemos podido prevenir y tenemos una infección, es importante, como hablaba antes un compañero, pues el desbridamiento, ¿no? Y no va a ser un lavado solo, sino que va a ser un desbridamiento. Podemos utilizar portales estándar, otros portales, eso ya da igual, y vamos a intentar evitar pues hacer una cirugía en 2 tiempos, sobre todo si podemos mantener la plastia y el material, que por suerte suele ser así, es muy raro que tengamos que hacerlo. Y lo que decía, recalcar que es muy diferente un desbridamiento artroscópico a un lavado. No nos va a servir pasar suero, 18 litros, 20, lo que queramos, sino que tenemos que ser un poquito más agresivos, hacer una sinovectomía y lavar un poquito con más, de forma más exhaustiva, ¿no? Entonces,
Eso va a ser importante. Hay una clasificación que es la de Goster, que es muy importante. Creo que hoy en día es raro llegar al estadio 4, donde hay afectación ya del cartílago, pero bueno, todo puede pasar en la vida. Y aparte de esto, pues lo más importante va a ser siempre, cuando entremos en una rodilla operada de forma reciente, pues comprobar la estabilidad de nuestra plastia, ¿no? Es importante pues que haya una buena tensión, que no sea degradado, que no haya problemas, que tengamos que evitar, como digo, una cirugía en 2 tiempos. El tratamiento quirúrgico da buenos resultados, como decíamos antes, una complicación que prácticamente se cura al 100%, con retención de la plastia y de los implantes sigue siendo igual de buena, y aunque en algunos casos tengamos que hacer más de un desviamiento, los resultados después van a ser igual de buenos. De hecho, cuando uno mira la literatura, hasta hace poco prácticamente había solo un paper hablando específicamente de cómo tratar a nivel de antibiótico las infecciones de cruzado, y además eran casos, serie de casos, nivel de evidencia, prácticamente recomendaciones, con lo cual lo que hacíamos era extrapolar resultados de otras infecciones que tenemos en nuestra especialidad. En este, pues, por ejemplo, se recomendaba utilizar rifampicina y quinolonas para el tratamiento, como funcionaba en otros casos. Hicimos un estudio también de la mano de Dani Pérez, este traumatólogo que os digo que es especialista en infecciones, y vimos que en nuestra serie pues prácticamente todos eran estafilococos. El 75% de los casos pues respondían bien a rifa y levofloxacino en este caso, y con unas 6 semanas de antibiótico era suficiente. Habitualmente una semana con antibiótico endovenoso y luego ya pues antibiótico vía oral. Este caso queda el cuarto. Si veis, hasta hubo que hacer 3 lavados artroscópicos, pero después de 6 semanas está igualmente curado, con lo cual la gran mayoría es con un desviamiento, pero en algunos casos hay que hacer más. Con lo cual, en la gran mayoría de casos, levo-rifa va a ser el tratamiento electivo, con lo cual vamos a curar casi todas las infecciones. Si no, si sale un bicho raro que pasa de vez en cuando, pues nada, para eso tenemos especialistas en medicina infecciosa en los cuales nos podemos apoyar, sin duda. Con lo cual, como dice Trampuz, que es un gran experto en infecciones en Berlín, tiene que ser un tratamiento de mayor durabilidad que una artritis séptica normal y un poco más corto que en una infección protésica, porque tenemos en cuenta que hay un biofilm que tenemos que respetar y tener en cuenta. Ya para llevar a casa, y ya pues acabamos la sesión de hoy, es una complicación relativamente frecuente, aunque sea baja, que puede ser devastador, obviamente, tenemos que afrontarnos a ella. Si llegamos tarde, pues podemos tener una degradación articular muy importante, pero que se cura, que hay que hacer un desviamiento artroscópico y entender el biofilm. Así que gracias a mi equipo, doctor Monllau, invitaros a ESCA y AEA, y gracias a todos los amigos peruanos, porque ha sido una jornada espectacular. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Masferrer. En aras del tiempo pasamos a la plenaria. Si existiera alguna pregunta después se acercan a los ponentes. Muchas gracias y gracias por vuestra atención. Aprovecho para hacerle presente, entregar algunos presentes al doctor Ignacio Cardona. Tenemos para el doctor David Figueroa. Muchísimas gracias. Y tenemos para el doctor Rafael Calvo Mena. Vamos a tomar una foto final. Muchas gracias, gracias por las ponencias. Vamos a la sala 1 que sí, en la sala 1. La plenaria va a tener circuito cerrado acá. Entonces invitamos a todos los asistentes a la plenaria a mantener acá, y al final se realizará un cóctel de inauguración en la sala 1. Conserven sus tickets porque va a haber otra sorpresa. Bueno, ahí lo estamos viendo. Sí. Para bajarnos de acá o no, para echar.